¿Puedo tomar mate? Por supuesto. Bueno, estamos con Natalia Raimundo Anselmino. Hola Natalia, gracias por darnos un ratito de tu valioso tiempo. Vamos Buenas a hacer tardes. una entrevista sobre tu libro, que ya tiene sus años y que era sobre un tema de actualidad en ese momento que se llama La prensa online y su público. Es a mí, trato, a veces los autores se resisten, vos te resististe poco, a hablar sobre libros que consideran en su pasado. Pero para mí el objeto libro tiene el efecto que sea del pasado, tiene un valor, porque yo tengo el libro acá y está leído, marcado, ¿viste? Y sigue vivo en la biblioteca. O sea, ¿por qué? Hay que olvidarlo. Y además yo creo que tiene cosas vigentes, pero bueno, eso va a salir en las preguntas y bueno, te agradezco de nuevo. A mí me interesa este tipo de libro porque ponen en evidencia un cierto mandato que tenemos en las ciencias sociales y más en las vinculadas a la comunicación y de hace bastante tiempo, de que tenemos que tratar temas de actualidad. No es que, no es que nadie nos pone un revólver en la cabeza, pero forma parte, digamos, hay un campo de estudios de actualidad. Y la actualidad es muy dinámica. Entonces, hace 10 15 años, la presencia de las opiniones, los comments de los lectores en los diarios online era toda una novedad en la vida del periodismo mediático, ¿viste? Del gráfico, respecto al gráfico, estaban antes las cartas de lector. Entonces, lo primero que te pregunto es, así, visto a la distancia, ¿eso que estudiabas está muerto o solo se corrió del centro de la escena? Bien, bueno, buenas tardes, José Luis. Ya. Agradezco muchísimo que tengas todavía ese libro ahí y te lo tengas a mano y que te interese charlar de esto. Para mí es como volver un poco así hacia atrás, más de una década, ¿no? Yo creo que no está muerto. Es cierto que, sinceramente, cuando me propusiste volver a hablar sobre el libro, dije, ¿qué podemos ya charlar sobre algo que para mí de verdad pasó mucho? Pasó mucho, pero pasó mucho no solo en términos de tiempo, objetivamente, pasaron 13 años de la publicación, pero de la investigación casi 20, porque yo empecé esa investigación en 2007. Pero O tenés sea, va a ser razón, 20 años que empecé esa sí. investigación. Eh, pero más allá del tiempo que pasó, pasaron muchas cosas en la prensa y en el sistema mediático en general, ¿no? Entonces, pero sí creo que muchas de las cuestiones centrales que aparecían en mis preocupaciones en ese momento son las mismas que aparecen hoy en los proyectos en los que yo participo. Y que tiene que ver, en primer lugar, por las transformaciones en la prensa, ¿no? Que obviamente también están vinculadas con las transformaciones en el sistema de medios en general, porque, digamos, yo coincido con algo que propone Carlos en su último libro, de que el estudio de los medios tiene que ser En nuestro ambiente, cuando decimos multimedia, Carlos, es Carlos Escolari. escolar. Sí. Exacto, perdón, sí, tenés razón. Carlos Escolari, que él propone claramente que el estudio de los medios tiene que ser cada vez más multimedia, digamos. Y yo entiendo que si bien uno puede recortar su objeto entrando desde un medio en particular, en mi caso fue la prensa, y yo creo que sigue siendo para mí la prensa el objeto de mis, de mis deseos de investigación, no podemos pensarlo como aislado de los otros medios, digamos. Y eso cambió mucho, pero a su vez hay cosas que perviven. La cuestión de, por ejemplo, dos cosas. En primer lugar, el rol que ocupan los usuarios y el modo en que ese rol que ocupan los usuarios interviene mucho en el modo de anunciarse la prensa. Eso yo lo vi en ese momento, lo veníamos viendo con los proyectos que dirigía Sandra, pero me detuve a analizar eso. Sandra, cuando entre nosotros decimos Sandra, es Sandra Valdétaro. Con Natalia tenemos un problema que suele pasar con algunos de los entrevistados y entrevistadas, es que hablamos mucho, estamos en contacto, entonces la entrevista es un fenómeno excéntrico para nosotros, poco habitual. Que Dale, tenés razón. perdóname. Qué buen ejercicio, no, qué buen ejercicio este que estamos haciendo, ¿no? Sí. Pero bueno, en primer lugar eso, el lugar que ocupan
que ocupa el vínculo del medio con su público y a su vez cómo la participación cada vez más materializada de los usuarios va modificando sustancialmente la performance de la prensa en particular y de los medios en general. Ahí, te paro ahí un poquito para traerte, antes de meternos en el tema de los usuarios, algo que para mí sigue en discusión en el periodismo. Yo creo que buena parte de la población ya pasó de pantalla, por decir, como se dice ahora. Pero el diario papel o el diario online, ¿es otro medio, es otra mediatización que el diario papel o es una versión? Yo para mí esta discusión está así, presente. Todo el tiempo se vuelve, bueno, no es lo mismo escribir para papel, pero como que no se sala. ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que eso Sí, sí, es una de las cosas que ha cambiado mucho de aquella época en la que yo estudié la prensa online y hoy. Hoy cambió un montón. O sea, hoy es otra cosa, porque hoy hay un medio, una empresa mediática que produce contenidos para diversas plataformas. Y entonces el eje está puesto así, ¿no? Es la empresa mediática que elabora contenidos y va distribuyendo esos contenidos en función de las plataformas en las cuales los pone en circulación. Pero en el momento en que yo estudié la prensa online, todavía había versiones online de un diario impreso. Sobre todo los medios que yo estudié eran dos medios impresos por excelencia, ¿no? sí. Clarín y La Nación, que tenían su versión online. Eso cambió mucho. Digamos, ahora el eje está puesto en la empresa de medios que produce multiplataforma contenidos que se van adecuando a sus perfiles de usuario, a el modo de desempeño de cada una de esas plataformas. Entonces hoy yo no creo que sea un diario con muchas versiones, sino una empresa mediática con muchos, bueno, ahí habría que ver muchos medios, eh, bueno, o muchas plataformas directamente. Pero eso cambió, para mí cambió un montón. Bueno, y entonces ahí, en ese mundo, aparece la intervención de los lectores, de los receptores. Cuando vos lo estudiás, estaba, en cierto sentido, ese proceso de experimentación de la opinión se desarrollaba en paralelo con la presencia de el comienzo de las plataformas de microblogging, de Twitter. Es decir, empezaba a haber interacciones de usuarios o de receptores con medios, comillas, tradicionales y con plataformas. En ese momento vos veías diferencias o en el estudio no le dabas bola a lo que pasaba en plataformas, que es No, no, el sí le tema. daba, sí le daba bola, pero era muy liminar. O sea, pensá que, yo insisto, esa investigación la empecé en 2007, Sí, donde ni siquiera, nadie de nosotros tenía una cuenta en ninguna de las plataformas con fisonomía networking hoy. O sea, ni sí. yo tenía Facebook, ni vos tenías X, Twitter, eso sí, yo no, antes, sí, sí. no existía, digamos. Sí. Eh, y los diarios empezaron a incorporar sus propias cuentas en plataformas recién a fines del 2010. O sea, mi libro se terminó de escribir fines del 2011. O sea, entonces hacía un año que los diarios tenían cuentas. O sea, La Nación, que en ese sentido fue pionero, había incorporado, bueno, el Clarín también había incorporado comentarios a través de Facebook, pero era una cosa muy liminar. Entonces, recuerdo en el libro aparece, pero aparece como en las conclusiones o al final de uno de los últimos capítulos, así como, Sí. bueno, parece que la cosa, si yo insistía en ese momento con que advertía sobre todo que Clarín seguía los desplazamientos de su público, o sea, no tenía una estrategia tan planificada, sino más seguía ese desplazamiento, y yo intuía ya que el desplazamiento iba a derivar en las plataformas, en lo que hoy llamamos plataformas mediáticas, ¿no? Porque vos las mencionás así. Y evidentemente eso comió un montón, porque para mí sí ha aparejado muchos cambios en los modos en que, no tanto las intervenciones, sino la Perdóname, participación. ahí me detengo, perdóname, ¿no? Me detengo también otra vez en un aspecto que me parece que nos pasa a todos todavía ahora. Pero entonces vos estás estudiando, perdón que te lleve a ese momento, ¿no? Pero para mí Dale. ahora pasa. Estamos estudiando un fenómeno y como que acá al costado vemos que está cambiando.
y como que vas corriendo tratando de capturar o comparando o necesitas trabajar en equipos grandes para que vean cosas que pasan. Eso lo seguís viendo, es de ese momento, en ese momento no lo veías, estando dentro del mundo Clarín La Nación, estabas, aunque sea como una cosa de ver las limitaciones y los aprendizajes, ¿no? ¿Cómo era? ¿Ya veías que afuera pasaban cosas o estando en el mundo hace 20 años, estando dentro del mundo, poco menos, del mundo, la prensa, La Nación, Clarín, La Nación, sentías que cubrías algo importante? No sé si fui claro, me parece que... Sí. Eh, yo en su momento sentí que tenía como capturado bastante el fenómeno porque La Nación y Clarín eran dos medios, no eran dos medios cualquiera, sino en ese momento eran dos medios pioneros en todo lo que tenía que ver con el periodismo. Aparecía recién Infobae, pero Infobae no era lo que Infobae era ahora, digamos. Entonces, toda la novedad pasaba por esos, la novedad en lo que a mí me interesaba La conocer, novedad ¿no? era que Pasaba. medios tradicionales estaban cambiando. Sí, que estaban cambiando y la novedad era de cómo ese vínculo, que obviamente lo tiene cualquier medio con su público, aparecía como revisado de otra manera por los espacios de intervención y participación. Pero sin embargo yo iba advirtiendo que el objeto cambiaba mientras yo lo estaba estudiando, se me iba de las manos todo el tiempo. Eso yo lo sentí durante los 5 años que estudié eso y Época hasta de el tesis último. largas. Sí, época de todo era más largo, ¿no? Más, Todo era más largo. todo era más largo. Ahora es como, bueno, nada. Todo era más largo y en ese momento esa investigación sí la hice sola, que por suerte nunca más, ¿no? Hice nada sola. Creo que hoy no podría hacer solo una investigación como la que hice aquella vez, digamos, porque ahora sí se multiplicó todo tanto que para mí la investigación requiere, esas investigaciones requieren equipos de trabajo y aún así uno se pierde un montón. Pero sí, yo creo que me estaba dando, digamos, cuenta en el momento en que pasaba que se me iba todo de las manos eh, y que las cosas se iban para otro lado, pero no era tan evidente como ahora. De cualquier manera, el trabajo, el libro, tiene como cosa rica, ahora que lo volví a leer para la entrevista, ya lo había leído como tesis, pero tiene cambios, ¿no? Es lindo como libro, digamos, está bien como libro, no es una tesis, enchufada como libro, a mí me gusta, pero son muy minuciosas las descripciones, algo propio de los estudios de lenguaje, ¿no? Algo que nos caracteriza en general, que le prestamos atención a detalles que otros no, que con un par de rasgos ya sacan conclusiones. Entonces, dos cosas te pregunto, si recordás o si podés recordar aspectos claves en los intercambios o en el estilo de intervención, parecidos y diferencias entre los medios, eso por un lado, y por otro lado, ¿qué de eso pensás que sirve? Que puedes, vos estás con un equipo de jóvenes, ponele, ¿no? Además de que todos estamos con veteranos a esta altura también. Pero estás con chicos jóvenes que están aprendiendo. Yo tu libro se lo daría, mirá, si te vas a dedicar a eso, léete este libro, mirá cómo describe las tipologías, tenerlas en cuenta, chequealas. Entonces vos, primero, ¿qué tipologías, al menos las que te parezcan importantes, las que tengas en la cabeza, y después, ¿cuáles de esas todavía están? ¿De tipologías de usuarios o de espacios de Sí, intervención? de espacio de intervención, no, de intercambio, ¿viste? Que está el peleador, el objetor, el felicitador, pero bueno, vos eso lo describís un montón. Y eso no, era así, era con los diarios, no. Si vas a intervenir, hay principios que hay que tener en cuenta o que vas a hacer aunque no sepas. A mí me parece que la clasificación que yo propuse de tipos de lectores, digamos, Sí, que fue como una parte de mi trabajo, es hacer una especie de, una especie no, hacer un análisis de las gramáticas de reconocimiento presentes particularmente en los espacios de participación de los lectores, es decir, claro. aquellos espacios en donde los lectores se enunciaban, ¿no? O aparecía el discurso de los lectores, que es específicamente en el espacio de los comentarios.
que fue uno de los tantos espacios que yo estudié. Y ahí me sucedió que yo tenía algunas intuiciones, digamos, de qué es lo que podía encontrar, pero trato de ser lo más honesta que puedo cuando investigo, fui tratando de ir con inquietudes y no con la respuesta. Y me encontré, recuerdo en La Nación me sorprendió, digamos, con claramente, digamos, posiciones de enunciación respecto de el vínculo del lector con el diario muy diversas y claramente y fácilmente clasificables, ¿no? En posiciones que iban desde el asumirse como lector del diario, es decir, afín a la línea editorial del medio. O sea, ahí yo eso ya no sé si lo encontraríamos tanto. Yo sospecho que quedan muy pocos lectores fieles, lo que yo le llamaba lector fiel. Pero, y esto lo diría por cualquier, no sé Yo si lo los que medios veo, por lo tienen, menos, no lo puedo cuantificar, pero existe. sí, todavía El existen. lector Bueno, chupamedia, claro, el el lector, lector viste, que es que se genial, pone la siempre, camiseta. sí, sí, Eso parecía claramente, era muy fácil, o al menos a mí me pareció muy fácil, identificarlo en oposición al lector crítico, es decir, aquel que va, comenta, pero ya comenta como eh, oponiéndose, ¿no? Como desde una posición muy adversativa, los digamos. que habíamos estudiado efectos de los medios antes de la digitalización y lo reticular, siempre teníamos que incluir en el público lectores objetores. O sea, La Nación siempre tuvo lectores de izquierda que Claro. leían, la izquierda leía La Nación. Después tuvo, estoy hablando, soy un poco mayor que vos, ya sabemos. Te estoy hablando antes de Página 12, o cuando Página 12 era un diario muy de nicho, o La Opinión. Entonces siempre había lectores de izquierda en La Nación. Y ahora aparecen, digo izquierda en general, digamos, ¿no? Antiliberales. Claro, lo que pasa es que a mí me parece que yo también intuía que eso estaba, pero me parece que lo que no había, o al menos yo en el momento en que empecé la investigación no lo encontré, eran investigaciones de corte empírico donde, digamos, eso apareciera como una evidencia, ¿no? Como una evidencia de lo que las ciencias sociales pueden hacer con la evidencia, ¿no? Que es encontrar manifestaciones materiales Claro. que a nivel descriptivo permitan validar esas posiciones. Eso Que era para todo mí, un campo de estudio nuevo y además a la vista de todos. O sea, vos analizabas, yo estudiaba grupos de lectores y la información iba al medio. Nunca publiqué esos informes. por Ahora, eso yo no encontré ninguna. En el momento que hice claro, un relevamiento exhaustivo del estado de la cuestión, no encontré nada parecido ni en español ni en otro idioma. Más allá de cosas que yo sabía que estaban en el archivo Verón, que sabía que otros colegas hacían, pero eh, que no estaban publicados. Y eso a mí me asombró encontrarme con esas clases así como tan dispuestas en la superficie discursiva de los eh, lectores. Y esa posición intermedia también que estaba, digamos, yo le llamé creo que lector crítico, que también aparecía como muy clara. Y que era bastante equivalente con otros nombres, qué sé yo, pero que le di yo figurativamente hablando, pero bastante equivalente en La Nación y en Clarín. A mí me generaría muchas, digamos, me da curiosidad saber qué pasa hoy. No sé por qué pienso que eso cambió. Pero bueno, no, vos para mí sospechás que no. cambió en dos aspectos por lo menos. Primero porque se extendió a múltiples modos de mediatización informativa. A mí me pasa que yo a veces veo poca televisión, pero cuando veo televisión en YouTube, eh, me pasa dos cosas. Una, que tu tipología aparece, pero aparece a una velocidad que es imposible de captar. Cuando hay un tema así que calienta, digamos, eso es muy impresionante, como que ahí sería una pregunta para mí importante, digamos, ¿no? ¿Cómo? Porque vos seguís con esos temas, ¿no? De investigación, de lecturas, de recepciones, de interacciones. ¿Cómo se hace con esa velocidad que yo si quiero
discutir algo, tengo que hacer imprimir pantallas. Es imposible seguir. Y si no, tenés que tener un procedimiento de captura que, bueno, ya sabes, yo pienso que son un poco primitivos, pero bueno, los que sea, tenés que tener un proceso de captura y decir, bueno, de todo lo que usted vio pasar sobre su mirada que no pudo capturar por la velocidad, mi aplicación capturó esto. Y discutir eso. ¿Cómo lo ves? Y yo creo que se podría, mientras vos hablabas recién, decías esto, yo pensaba, ay, claro, podríamos instruir a un algoritmo de clasificación, darle estas clases, darle estas clases, hacerlo, porque, por ejemplo, yo en ese momento recuerdo, todo lo hice a dedal, ¿no? Lo hice convencionalmente con las Todo lo hiciste herramientas. manual, digamos, Tal cual, analítico. yo lo hice, sí tomé recaudo, no trabajé con captura de pantalla, sino con la datificación, pero scrolleando yo misma y en su momento me parecía un montón lo que yo estaba haciendo y te estoy hablando de que, no sé, creo que tuve 1000 y pico de comentarios. En ese momento me parecía una inmensidad. Ahora Sí, me parece nada, o sea, nada. ahora no es nada. Pero en ese momento yo los analicé uno por uno y los digitalicé. O sea, yo los tenía digitales. Podría, o sea, se me ocurre que yo podría eh, nutrir a un algoritmo de clasificación con esas clases y con los enunciados que están restringidos en esas clases y enseñarle a clasificar. Y tirarle otro set de datos datificado con otros comentarios que hoy tenemos, porque por ejemplo nosotros en el equipo de investigación con el que trabajo, estamos entre otros corpus, tenemos posteos de noticias de portales y sus respectivos comentarios en Facebook. A través de, todos están utilizando los medios, la plataforma de Facebook para los comentarios, al menos los medios que nosotros estamos analizando. Tengo un set enorme de comentarios y podría intentar ver hasta dónde, son pocos los 1000 y pico para que aprenda un algoritmo, pero bueno, intentar ver si aprendiendo de esa clasificación que yo hice, puede replicar la clasificación en este otro set que es mucho más voluminoso, ¿no? De comentarios. Y ver qué pasa. Eso sería un buen ejercicio. Ver si clasifica lo mismo que yo clasifiqué a mano. Eso sería un buen ejercicio. Lástima que siempre faltan recursos, ¿no? De tiempo, recursos humanos, pero se podría Yo hacer. creo que ahí van a cambiar los modos de trabajo organizacional porque todos vemos que hay problemas y límites. Entonces, en algún momento nuestras organizaciones van a proponer o experimentar otros modos, ¿viste? Que estamos, en definitiva, la horizontalidad está funcionando en el mundo de la investigación. Cuando nos juntamos en un Zoom, la horizontalidad funciona. Si todos traemos datos de una investigación, todos estamos al mismo nivel. Pero, Sí, pero no, José Luis, porque me parece que, o sea, sí creo que funciona la horizontalidad, por supuesto, al menos en mi experiencia funciona, pero creo que tenemos nosotros una tendencia a empezar siempre de cero. O sea, cuando digo nosotros me refiero a los investigadores del área. Como sí, queremos, siempre todos inventamos problemas, todos construimos estoy corpus de cero, totalmente de acuerdo. en vez de cooperar, que sería mucho más fácil, digamos, y pasa incluso si uno establece vínculos internacionales, como intentamos nosotros establecer también. O sea, Pasa lo mismo. armemos otro corpus. Vos decís, no, trabajemos con todos Sí, los corpus que tenemos, hace 20 años que estamos haciendo corpus. Y hacer corpus me lleva un montón de tiempo. O sea, estoy tengo 5 corpus para darte si querés. totalmente de acuerdo. Para ir terminando, porque justo quería terminar con esto, ¿no? O sea, que viste que estas entrevistas son libros por la cabeza, o sea, tiene que tener autores individuales y el resultado es un objeto individual, libro. No es el proyecto de investigación, todo, viste, el equipo, todo. Sin embargo, es inevitable que forma parte de un proceso cada libro. Si vos te entrevistara por un libro que sacaste este año, habría mucho para mí, conociéndote o como conociendo cómo trabajamos en general, que me di cuenta que no te presenté, así porque empecé a hablar. Y porque nos conocemos Pero en tanto, el José Luis. equipo, claro, en el equipo que trabajan en la Universidad Nacional de Rosario, con vínculos con el CONICET y en el Centro de Investigación de Mediatizaciones, que por suerte me dejan estar cerca de ustedes como trabajan,
este, el trabajo grupal ya está integrado. Entonces, para terminar, ¿no? Si hoy que metiste varias apostillas, pero para sintetizar esto, este libro fue realizado en una posición de trabajo individual, así, Ujú. con un escritorio. Hoy trabajás en una escena grupal, más o menos integrada con otras redes de investigadores, todos tenemos relaciones con otros proyectos de investigación. Todo. ¿Cuál es? ¿Qué se mantiene y qué se diferencia? Lo que se mantiene es la línea de trabajo. Es la Digamos, misma línea de trabajo para vos. sí, es la misma, sí, para mí sí, es la misma línea de trabajo, cambió el modo en que se ejecuta, porque le hemos incorporado desde hace años instrumentos computarizados para adecuarnos a la velocidad de los cambios en el sistema de medios, pero la línea es la misma, o sea, los lentes que tengo yo para mirar el objeto son los mismos, con las mismas categorías teóricas trabajo, digo, que se fueron también actualizando en función de que la referencia del área se actualiza, pero es la misma. Eso cambió y eso quedó, perdón, y lo que cambió fue que al integrarnos con otras, no solo a trabajar con varios colegas que vienen del área, sino al integrarnos con disciplinas que son bastante diferentes a las nuestras, eh, podemos, para mí se redimensionó nuestra investigación, tiene como otra dimensión. O sea, yo siento que si doy pasos para atrás y hubiera hecho eso con los equipos de los que formo parte hoy, y hubiese sido mucho más sofisticado el trabajo. Me hubiese podido hacer otras preguntas, no necesariamente encontrar diferentes respuestas, hacerme directamente otras preguntas. Que para mí en ese momento tenía limitaciones, que siento que hoy también tengo limitaciones, pero que estoy No, todo el pero ahora, tiempo ¿no sentís que está en corriendo. expansión? Yo ¿Qué ya cosa? estoy veterano en El, nuestro trabajo. Yo creo que, me imagino que vos, que sos joven todavía, no debés ver cómo va a ser tu trabajo dentro de 10 años. Porque está como en expansión, te vas metiendo en nuevos temas, vas incorporando gente diferente, con distintas formaciones, sobre la que vos además formás. Entonces eso me parece que es como, no sé, como una mirada, a mí me resulta optimista, que nos llena un poco de angustia, de inquietud, porque no sabemos a veces hacia dónde vamos. Pero no sé, ¿no sentís ese efecto expansivo o te sentís todavía medio encerrada como te sentías en tu escritorio haciendo esa... no, claro, para nada, encerrada, no, para nada. Eso sí me pareció, yo lo viví en parte, porque aparte ese libro es producto de mi tesis doctoral y para mí la instancia de la tesis doctoral, si bien fue una situación que compartí con otros colegas que estaban viviendo lo mismo, pero era compartir con varios que están en su propio nicho. O Sí. sea, esto lo que hacemos ahora no, es estar en un nicho compartido y yo lo vivo con mucha más júbilo a esto de compartir el nicho. Y todo el tiempo aprendo cosas nuevas, que en ese momento sí me sentía como más enclaustrada un poco por, a lo que te lleva, ¿no? La formación de posgrado, que es eso, ¿no? Tenés que pasar por eso, pero ahora es como que todo el tiempo estoy aprendiendo cosas nuevas, inevitablemente, cosas que nunca me imaginé que iba a aprender, porque nada, en ese ¿Viste? momento nunca se me hubiera ocurrido que después iba a terminar trabajando con un ingeniero, un matemático, un estadístico. Si me lo decían, o sea, no lo iba a creer. No sé, capaz que de acá, ahora me cuesta pensar cómo trabajar con una inteligencia artificial, que bueno, que sospecho que es lo que va a pasar de acá a algún tiempo. Y Yo bueno, estoy ahora no me lo experimentando. imagino, ¿no? No me lo imagino, pero bueno, tal vez haya un agente no humano con el cual colaborar de acá en un futuro y eso también nos vaya cambiando, ¿no? La forma de hacer investigación, pero Bueno, siento que hay Natalia, cosas que no cambian y que no están buenas, que deberían cambiar. Natalia Raimondo Selmino, doctora en comunicación de la Universidad Nacional de Rosario, destacada investigadora del CONICET y del CIMI, docente de grado y posgrado en distintas universidades. Te agradezco muchísimo. No, gracias a vos, José Luis, por el espacio, por la Creo conversación. que vale Siempre la aprendo. pena que este libro siga en mi biblioteca y cada tanto
le pegue una miradita. Te agradezco mucho, Natalia. No, muchas gracias a vos, José Luis. Nos Un vemos. gusto.